Hola, buenos días, profesor y compañeros. Nuestro grupo es el número 2 y nuestro tema es la fenomenología, que a simple vista es una palabra compleja, pero que al final de ese video vamos a tratar de que la entiendas de una manera más fácil. Antes de emitir cualquier idea en torno a la fenomenología, resulta inevitable definirla desde su proveniencia, con sus dos palabras de origen griego. Phenomenon significa fenómeno, aquello que se muestra a partir de uno mismo, es decir, ocasionada por la percepción brindada por nuestros sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. También la palabra logos, que significa estudio y ciencia. Por lo tanto, la fenomenología es la ciencia que estudia la relación que existe entre los hechos o fenómenos y el ámbito en el que se hace presente esa realidad, ya sea en psiquismo o más bien la conciencia. En otras palabras, el método fenomenológico admite explorar en la conciencia de la persona. Ahora, para la búsqueda de una mejor comprensión de este, podemos decir que se divide en tres procesos. Número 1. El fenómeno ocurre en la relación que vincula al sujeto con el mundo, en la experiencia y en la significación. Número 2. Estudia las experiencias de la vida desde la perspectiva del sujeto, abordando los aspectos más complejos de la existencia humana. Y número 3. Persigue la comprensión de la experiencia vivida en su complejidad, tomando conciencia y sus significados en torno del fenómeno. En resumen, la fenomenología conduce a encontrar la relación entre la objetividad y subjetividad que se presenta en cada instante de la experiencia humana. Orígenes, productos del devenir histórico desde el racionalismo de Platón, el empirismo de Francis Bacon y el positivismo de Comte. Se introduce corrientes filosóficas cuyo fin era buscar respuestas dirigidas al ser social, entre las que destacan la fenomenología. Si bien es cierto, esta disciplina y corriente filosófica surgió en el siglo XX. Sus raíces son mucho más anteriores. De hecho, la primera persona en utilizar el término fenomenología fue el matemático y filosófico suizo Johann Lambert, quien utilizaba haciendo referencia al método que había propuesto para explicar cómo distinguir entre la verdad, la ilusión y el error. Realmente la fenomenología no se establece como movimiento filosófico, tanto teórico como aplicado, que es hoy en día a mediados del siglo XX. Es representada por Edmund Husserl, quien describe las estructuras esenciales de la conciencia. Debido a ello, el fin de la fenomenología no es tanto descubrir un fenómeno singular, sino descubrir en él la esencia válida universal. Yo les voy a compartir algunos pensamientos de grandes filósofos en la fenomenología. Bueno, como primer pensador tenemos a Friedrich Odinger. Él otorgó al concepto de fenomenología el significado de estudio del sistema divino de relaciones. Para Johann Lambert, en la teoría de la realidad, la fenomenología es el estudio de los fenómenos, en este caso los rasgos ilusorios de la experiencia humana, y aquí se busca distinguir lo verdadero de lo falso. Para Immanuel Kant, él distingue entre fenómenos, los objetos y eventos como aparecen en nuestra experiencia, lo único cognoscible, y los noumenos a los objetos y eventos como son en sí mismos, incognoscibles. Para él, lo aparente es lo constatable. George Hegel, en la fenomenología del espíritu, es la ciencia en que se conoce a la mente tal como es en sí misma, la subjetividad, a través del estudio de las maneras en que ella se aparece desde fuera. Conocer los fenómenos es conocer la mente. Él busca explicar el desarrollo de la mente humana en el sentido de su propia existencia. William Hamilton, la fenomenología es el estudio descriptivo de la mente, del cual dependen las leyes que rigen los pensamientos. El método fenomenológico y la figura de Edmund Husserl. Este método no solo adquiere importancia a nivel filosófico, sino que ha sido de gran contribución en disciplinas que tratan de comprender a los seres humanos, como la sociología, la psicología y la pedagogía.
Edmund Husserl es considerado el máximo responsable de la idea de la fenomenología actual. Su teoría defendía la idea de no presuponer absolutamente nada sobre la realidad percibida y estudiada. Entonces se interpreta que era contrario a conceptos que ya están muy aceptados en la sociedad y que realmente están constituidos de prejuicios. Este método sigue 3 etapas. La primera es examinar todos los contenidos de la conciencia, en donde la persona es consciente de que el objeto que está percibiendo está ahí. Como segundo punto tenemos el tener autoconciencia, en donde la persona determina si los contenidos percibidos existen realmente o están siendo constituidos por ideas en su imaginación. Y por último, suspender la conciencia fenomenológica, que esto es sentir el objeto percibido por sí mismo sin entrar en razonamientos de si es o no real, solamente captarlo. Aportaciones principales. En primer lugar tenemos a Karl Jaspers, plantea que es un procedimiento empírico que se aplica en la comunicación del enfermo mental. Se centra en la descripción de sucesos, clasificaciones y explicación de fenómenos. Se define como la misión de representar intuitivamente los estados psíquicos que, según sus condiciones de afinidad, se limitan, se distinguen y se aplican en términos precisos. También tenemos Martin Heidegger. Propone que la fenomenología es una metodología que se refiere a las cosas mismas, contraponiéndose a conceptos y problemas. Para Martin es considerada una fenomenología existencialista e interpretada cuyo objetivo es la comprensión de los fenómenos que son traídos a la conciencia del ser humano. Por último, Maurice Merleau-Ponty explica que la fenomenología ubica la ciencia como una forma abstracta y constructo con el que se describe al mundo arbitrariamente y no tiene el mismo sentido de ser el mundo que se percibe. En las temáticas en psicología incluiremos la temporalidad, capacidad de darse un presente, pasado y futuro, y la norma, que explica que no existen diferencias en tanto al que pertenece al mismo mundo, sino con la forma de ser en el mundo. La psicoterapia y la fenomenología de la emoción. La teoría de la psicoterapia centrada en la persona de Carl Rogers se basa directamente en la teoría de la personalidad del campo fenoménico de Combs y Smith. Esta teoría a su vez se basaba en el pensamiento fenomenológico, ya que Rogers intentaba poner a un terapeuta en contacto más cercano con una persona, escuchando el informe de la persona sobre sus experiencias subjetivas recientes. Tenemos un ejemplo que es que en las relaciones, el problema en cuestión a menudo no se basa en lo que realmente sucedió, sino que en las perspectivas y sentimientos de cada individuo en la relación. En la actualidad, subrayar la importancia y la actualidad de la fenomenología es ante todo un ejercicio de reflexión y de convocatoria, ya que destaca la presencia y pertinencia de la fenomenología en la investigación y prácticas psicológicas. En la actualidad no es extraño que esta forma de interpretar al mundo haya nacido de la crisis que vive Europa, a la que Husserl, denominado antiguamente con el genérico de Crisis de las Ciencias Europeas o libro póstumo que vio la luz en 1954, donde el autor señala que la crisis que vive Europa no es la cientificidad de las ciencias, sino lo que las ciencias han significado o pueden significar para la existencia humana. Sin embargo, es anterior hasta los años 50. De hecho, el libro aludido es la culminación de una serie de trabajos en los que la constante ha sido la crítica al objetivismo y hacia la pretensión de la ciencia por describir el mundo y la realidad a partir de sus supuestos fundamentos y fundamental. El hecho objetivo, racionalmente descrito y analizado a partir tanto de la idea deductiva cartesiana como el elemento inductivo del empirismo. Entonces, la crítica husserliana se centra más en desentrañar cuánto poco tienen que decirnos esas ciencias sobre nosotros mismos, cuánto alejados estamos del problema del sujeto concreto y corpóreo, cuando la ciencia, la forma más elevada de conocimiento que tenemos actualmente, nos conduce a plantearnos solo los hechos concretos, objetivos, medibles y cuantificables.
La fenomenología se apropia de una corriente del pensamiento psicológico en donde el fenómeno ocurre en relación al vínculo entre sujeto y mundo. Es decir, en la experiencia vivida por el sujeto y la significación que ésta tiene para él en un momento determinado. Hablar de la fenomenología como proyecto que nace en la crisis del pensamiento occidental entre el subjetivismo, irracionalismo y el historicismo, también como proyecto que intenta restituirle al siglo XX su misión científica, y como proyecto fallido y rebasado por la segunda generación de pensadores formados bajo su cobijo, y rescatar esta teoría en tanto presencia destacada en la psicología contemporánea es desde luego un trabajo al que debe dedicársele algo más que una breve información como la que se ha dado en este espacio. De todas formas, esperamos que nuestro trabajo haya sido de su agrado y que se hayan animado a interesarse mucho más por este tema.